Muy bien. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos desde la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay por la posibilidad de realizar este seminario en honor a un gran teólogo, Joseph Ratzinger, un gran papa, Benedicto XVI. Este seminario que vamos a hablar, a estudiar, a reflexionar sobre la catequesis que él había hecho sobre los padres de la iglesia. Entonces, para nosotros es realmente un motivo de inmensa alegría poder contar con todos aquí en este seminario, digo una vez más, sobre los padres de la iglesia. Antes de iniciar, yo veo caras nuevas, algunos ya les conozco, pero voy a presentarme nuevamente para poder iniciar de esa manera. Yo me llamo Víctor Vargas, soy licenciado en filosofía y actualmente estoy como presidente de la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay. Junto con mi amigo y compañero Ignacio, vamos a dirigir este seminario clase le llamamos nosotros, porque anteriormente hemos tenido otro seminario sobre filosofía cristiana, pero era con otra metodología o con otra dinámica. Esta vez el profesor Ignacio y yo vamos a estar desarrollando todos los temas referentes a todos los padres o a la mayoría de los padres de la iglesia, y después vamos a abrir un espacio para las preguntas, el diálogo y las reflexiones. Entonces, una vez más, les doy las gracias por estar aquí, por el interés por este seminario sobre la catequesis de los padres de la iglesia. Antes de pasarle la palabra al compañero Ignacio, quisiera comentar un poco cómo va a ser el proceso de este seminario. Iniciamos hoy y el horario será de 19 a 20:30 horas, de 7 a 8:30 de la noche, en que consideramos que es un horario adecuado para estas clases de seminario. Van a ser todos los miércoles y van a ser 5 clases. Las clases van a ser grabadas para después compartir con cada uno de los participantes para que puedan revisar nuevamente algunas reflexiones, algunas ideas. Y también vamos a crear, de hecho ya creamos un grupo, los que no están, también vamos a preguntar si quieren estar en el grupo o si no, para poder de esa manera enviar ahí los materiales de lectura que vamos a facilitar para enriquecer un poco también este seminario. Y al término del seminario vamos a dar una constancia de participación que va a indicar justamente que se ha culminado satisfactoriamente el seminario Benedicto XVI, catequesis sobre los padres de la iglesia. Entonces, sin más, voy a darle la palabra al compañero Ignacio para que dé las primeras orientaciones también, y después ya iniciamos con las exposiciones. Adelante, Ignacio. Muchas gracias, Víctor. ¿Me escuchan bien, señores? Muy Bueno, bien. con las disculpas del caso, tengo un pequeño problema, tengo laringitis, así que pido un poco de consideración, ¿verdad? Si por ahí de repente no logro expresarme de la forma debida. Pero antes de iniciar entonces nuestro seminario, les invito, vamos a rezar como comunidad eclesial una oración a nuestra Madre, Trono de la Sabiduría, para dar inicio a este taller, como bien mencionó el presidente. Así que les pido nos pongamos en actitud de oración y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, Sí, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. María, trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a este seminario. Brevemente quiero hacer una introducción para poder entrar de lleno a los primeros 10 padres de la iglesia. Eh, o son en total 9 en realidad, pero son 10 catequesis, porque estas catequesis en total son como 47 que brindó el Papa Benedicto XVI allá por el año 2007 y 2008. Y responden justamente a una finalidad muy interesante, ¿verdad? El Papa va desarrollando el pensamiento, la vida de los padres de la iglesia, y algunos le dedican más catequesis, digamos, una catequesis más prolongada, algunos menos, ¿verdad? Evidentemente, como el Papa Benedicto es conocido, o algunos al menos le llaman o le consideran como el San Agustín del siglo XXI, cuando aborda a San Agustín, le dedica 5 catequesis a San Agustín. O sea, a diferencia de los otros padres de la iglesia, el Papa Benedicto a San Agustín tiene una consideración extraordinaria, ¿verdad? Y no es para menos, ¿verdad? Tratándose de uno de los más grandes pensadores del primer milenio, ¿verdad? Como San Agustín de Hipona. Bien, hay una cuestión muy interesante que el Papa Benedicto responde a una situación bastante crítica por la que está pasando, no solamente la Iglesia Católica, sino a toda la humanidad, toda, digamos, todo este tiempo responde a un periodo de gran crisis de valores, de fundamentos, etcétera. Y ante esa crisis deviene un poco este nihilismo que de alguna manera también ha permeado en la Iglesia Católica. Y ante esta situación, en algún momento se le preguntó al Papa Benedicto cuál es el futuro de la Iglesia. ¿Hacia dónde se encamina la Iglesia? Porque la Iglesia está en este mundo que está pasando por estas crisis justamente, crisis de valores, crisis de fundamentos, crisis de la verdad, el ateísmo, el nihilismo, en fin. Y el Papa Benedicto, de una manera demasiado sabia, a mi parecer, responde un poco que la Iglesia va a volver a las catacumbas. Va a volver a las catacumbas. Y eso de alguna manera, lo que el Papa nos estaba invitando, digamos, era mirar un poco el origen de la Iglesia, ¿verdad? Porque justamente esta crisis, la crisis de la verdad, pone a la verdad cristiana como una de las tantas verdades que existen en nuestra época. Ya no es la verdad absoluta, ¿verdad? Como en otras épocas. En este periodo, la verdad cristiana pasa a ser una de las tantas verdades entre tantas que existen, ¿verdad? En este periodo. Esta crisis de verdad trae justamente esta situación para el cristianismo y es más o menos el mismo escenario de la iglesia primitiva. El cristianismo era una de las tantas verdades que empezaban a emerger entre otras verdades ya consolidadas, ¿verdad? De la época, ¿verdad? Y justamente el Papa Benedicto, haciendo una suerte de profecía, hace este análisis. El futuro de la iglesia está en las catacumbas, es decir, mirando nuevamente a los primeros cristianos, a los primeros grandes cristianos, porque tenemos que decir que eran grandes, ¿verdad? Yo no sé si cada uno podría sacar su conclusión, ¿verdad? Pero la invitación del Papa para lo que se viene, yo no quiero ser con esto apocalíptico ni paranoico, ¿verdad? Pero es más o menos que el cristianismo volverá a pasar por el martirio, ¿verdad? O sea, los cristianos de verdad van a ser otra vez martirizados, ¿verdad? O al menos es la sensación que me deja, ¿verdad? Esta afirmación del Papa, ¿verdad? Y a todo esto quiero nomás mencionar una entrevista fantástica en el cual uno de estos periodistas, no vinculado por supuesto con el cristianismo ni por la causa cristiana, le hace una pregunta interesante a uno de nuestros sacerdotes, y justamente era uno de los sacerdotes más cultos, a mi modesto juicio,
le hace más que pregunta, era una observación. ¿Qué pensaba de la demasificación del cristianismo en Paraguay? O sea, ya no llenamos los templos, los católicos y los cristianos, pero más aún los católicos, porque somos eminentemente católicos aquí en Paraguay, ya no llenamos los templos. Creo que algo así como el 20% de los católicos no va a misa los domingos. Casi el 80% no va a misa los domingos. Y hay una suerte de abandono masivo del cristianismo, ¿verdad? Hay como una suerte de expansión de este ateísmo pragmático, ¿verdad? De esta indiferencia, ¿verdad? Entonces, la respuesta del padre a mí me encantó realmente, ¿verdad? Porque lo que le dijo, mejor dicho, al periodista es que lo que se está evidenciando es una demasificación justamente, ¿verdad? En realidad, este periodo de crisis lo que muestra es justamente quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no, ¿verdad? Quiénes van a ir por la masa, por una cuestión más de moda o por una cuestión de que vayan a saber por qué van, ¿verdad? Pero no hay una suerte de conciencia, no hay un convencimiento, no hay una adhesión voluntaria, digamos, por la causa de Cristo, sino hay una suerte de masificación, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está perdiendo. No el cristianismo no está perdiendo nada. En realidad se está purgando, se está purificando, se está viendo quiénes son y quiénes no son, ¿verdad? A todo esto, digamos, el Papa Benedicto, insisto en esto, para de alguna manera mostrar cuál fue el ejemplo de la iglesia primitiva, nos lega este fantástico, realmente fantástico, fantástica, mejor dicho, catequesis en el cual desarrolla a los primeros padres y va a los primeros doctores de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero antes ya había hablado de los 12 apóstoles. Hace como una suerte de historia de la iglesia, algo fantástico realmente. Y antes de entrar a los 5 primeros padres, yo voy a exponer los 5 primeros padres que expuso justamente el Papa Benedicto. Después el presidente Víctor Vargas van a exponer los otros 5 para darle desarrollo a nuestra catequesis, a nuestro seminario catequético. Quiero hacer esta afirmación, ¿verdad? Como el texto es tan rico, no solamente en la dimensión filosófica, porque hay que decir que Benedicto también como filósofo es un gran filósofo, es por sobre todo teólogo. Y hay demasiadas cuestiones más propias de los teólogos, más propias de los eclesiólogos y de los especialistas en cristología, en escatología. O sea, hay demasiada riqueza y de repente nosotros de la filosofía no tomamos el atrevimiento de entrar en campos que no nos pertenece, ¿verdad? Va a ser bien recibido, al menos de mi parte, cualquier observación, ¿verdad? Aquellos que son más versados en el campo de la teología, de la escatología, ¿verdad? De la cristología, por sobre todo, porque es realmente fantástico. Bien, dicho esto, entonces, nos introducimos al seminario catequético de nuestro gran Papa Benedicto XVI. La cuestión que deja bien en claro, como punto de partida, Benedicto XVI, es que el gran dilema de los primeros cristianos tiene que ver con la identidad. ¿Qué somos nosotros que creemos en esta nueva doctrina? Porque el cristianismo, en realidad, podríamos decir, y esto puede ser sometido a crítica, pero podríamos decir es una herejía del judaísmo. O sea, es una rama que se despega del judaísmo, ¿verdad? Y entiende que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios enviado para la salvación, para llevar a plenitud el proyecto divino. Entonces, él inicia un movimiento religioso, ¿verdad? Y los que se adhieren a este movimiento religioso experimentan como punto de partida el problema de la identidad. ¿Qué somos nosotros? Porque no somos ni judíos, no somos ni, qué sé yo, romanos, ni griegos. No, no, nosotros somos acá y no sabemos muy bien qué es lo que somos ahora. Entonces, la cuestión que está en la atmósfera tiene que ver con el problema de la identidad del cristiano. Y eso como punto de partida ¿cómo es? En la identidad de Jesús. Porque Jesucristo, Jesús de Nazaret, dijo ser el Hijo de Dios.
De hecho, se puso al mismo nivel de Dios, ¿verdad? Entonces, para la estructura mental de un judío monoteísta, eso viene a romper todo. Viene a romper absolutamente todo. El judío es monoteísta acérrimo. ¿Verdad? Ahí vemos en San Pablo. A San Pablo le costó aceptar la divinidad de Jesús. Le costó muchísimo. ¿Por qué? Porque era discípulo de Gamaliel, de uno de los grandes rabinos, y tenía una estructura monoteísta durísima, ¿verdad? Y viene acá unos cuantos pastores ignorantes que empiezan a predicar que el tal Jesús de Nazaret era Dios. Por supuesto, era lógico la reacción de San Pablo, ¿verdad? Le empezó a perseguir, mandarle preso, ¿verdad? Y no era eso su intención, como dice Hugo Bani, sino eh, hacerle, se les latigaba a los primeros discípulos para hacer que, a ver, ¿cómo se dice eso? Que se desdigan por sobre todo, ¿verdad? Hay que garrotearle hasta que se desdigan de eso que están predicando. ¿Cómo que un pastor me va a venir a decir a mí que yo, perdón, un pescador me va a venir a decir a mí que yo que estudié con Gamaliel, ¿verdad? Algo así va a ponerlo por el estilo para entender un poco a San Pablo, ¿verdad? Yo estudié con los grandes rabinos y estos pescadores ignorantes, ¿verdad? Lindo clico ahí, güey, oye, moñese, ¿verdad? En fin, entonces, la cuestión tiene que ver con esto, la identidad del cristiano, la identidad de Cristo por sobre todo, porque en los primeros 8 concilios, los primeros 8 siglos, mejor dicho, me corrijo, tienen que ver con la definición sobre la identidad de Cristo. Los primeros concilios, o sea, los primeros concilios durante esos 8 siglos giran en torno a Cristo, o sea, son eminentemente cristológicos. ¿Cuál es la identidad de Cristo? Y ahí se va definiendo conforme se va entendiendo la revelación y se van declarando dogmas, se van definiendo finalmente lo que el cristiano cree. ¿Verdad? Y lo vamos a encontrar en nuestro credo, ahí está todo. El plan de Yerovia. Evidentemente los primeros 8 siglos giran en torno a Jesucristo, la identidad de Cristo. Que ya, como va a mostrar después el Papa Benedicto, ¿verdad? En los primeros padres ya estaba totalmente definido esto. No había ninguna duda de quién era Jesucristo para los primeros padres. Lo que van a crear problemas justamente son los gnósticos y la demás corriente filosófica, porque hay que reconocer también que en esa atmósfera, en ese escenario donde emerge el cristianismo con sus nuevas ideas, había una variedad inmensa de filosofía y religiones. Había una cualquier cantidad, ¿verdad?, de filosofías que estaban ahí al acecho en la atmósfera, ¿verdad?, del cristianismo. El cristianismo es que emerge y no había nada. No, había una riqueza impresionante, un desarrollo filosófico extraordinario. Las grandes religiones, el judaísmo estaba demasiado desarrollado. En fin, en esa atmósfera van a aparecer los primeros padres de la iglesia. Esto que le estoy diciendo lo pueden encontrar en 2 textos fantásticos. Uno es de Johannes Quasten sobre patrología, los padres de la iglesia, ¿verdad? Y el otro es el texto de historia de la iglesia de August Franzer, de un alemán que escribe un poco en 3 tomos la historia de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el miércoles 7 de marzo de 2007, el Papa Benedicto, fiel a su carácter académico, porque hay que decir que toda su vida fue académico el Papa. Fue profesor hasta el último día de su vida, ¿verdad? O sea, y siendo Papa no iba a dejar de ser profesor, ¿verdad? Entonces él, no sé si esto es una decisión eminentemente del Papa, pero se hace espacio para seguir enseñando el Papa, ¿verdad? Y gracias a Dios que se hizo de ese espacio, ¿verdad? Entonces, el miércoles 7 de marzo de 2007 inicia esta catequesis e inicia justamente con el primer padre de la iglesia, San Clemente Romano. Y San Clemente Romano fue el tercer sucesor de San Pedro. Fue papa. De hecho, su antecesor, ¿verdad? Uno de los primeros papas, ¿verdad? Después de Lino y Anacleto, viene justamente San Clemente Romano, ¿verdad? Y San Clemente Romano, según lo que el Papa enseña, Benedicto XVI, fue de esos padres de la iglesia que vio a los apóstoles. Vivió en el año 100 aproximadamente, en el año 96 de la era cristiana. Él vio a los apóstoles, convivió con ellos, escuchó de primera mano, digamos,
el Evangelio, la vida de Jesucristo, etcétera, etcétera. De hecho, San Clemente Romano escribe cartas y aparecen los Hechos de los Apóstoles mencionados San Clemente Romano. Aparentemente las cartas eran el mecanismo o el vehículo de transmisión a través del cual se relacionaba la gente. O sea, San Pablo escribe cartas. De hecho, el texto más viejo de la Biblia es, si mal no recuerdo, del año 51, el texto de Tesalonicenses. O sea, la manera de expansión del cristianismo son a través de las pequeñas comunidades, las pequeñas iglesias. Los apóstoles van a expandir el mensaje evangélico y fundan pequeñas comunidades, especialmente San Pablo, ¿verdad? El apóstol de los gentiles. Y organiza ahí la iglesia y después oye en otro lado San Pablo, ¿verdad? Y va en todas las ciudades, va, y deja ahí tras sus pasos las pequeñas iglesias organizadas, y para que esto no sea un despelote le manda cartas. Deja como una suerte de informante de cómo se va comportando la comunidad que él fundó, ¿verdad? Y empieza a mandarle cartas, ¿verdad? Y recibe cartas a San Pablo. Ese era un poco el mecanismo de comunicación de San Pablo, o sea, de la iglesia primitiva, podemos decir, porque también San Clemente entra ya en esa dinámica, ¿verdad? Recibe cartas, escribe cartas, ¿verdad? Ahí es el problema, Pepe. Entonces escribe cartas y a través de las cartas la iglesia primitiva se iba comunicando. La gran enseñanza, digamos, de San Clemente Romano tiene que ver un poco con la jerarquía, con la enseñanza jerárquica. San Clemente Romano es el primero que hace la distinción entre laicos y presbíteros. Y define más o menos lo que es laicos, que tiene que ver con el pueblo de Dios. Una cosa es el pueblo de Dios y otra cosa son los presbíteros, encargados más de otras funciones. Cada uno empieza, o sea, lo que el Papa deja en claro que San Clemente Romano, uno de sus grandes aportes, es un poco su visión organizativa de la iglesia. Y organiza jerárquicamente la iglesia, explicando de alguna manera la doctrina de la sucesión. Ahí empieza, digamos, a los apóstoles y la segunda generación que se encargan de expandir, digamos, el mensaje cristiano, la evangelización. Por supuesto, insisto en esto, había montones de problemas, era lógico, digamos, y eso lo vemos en los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Las cartas de San Pablo, especialmente los hechos de los apóstoles. Problema mete la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque tenemos de por medio la identidad y la atmósfera de multiplicidad de corrientes. Porque donde ellos se van a implantar el cristianismo, ya existen otras verdades, otros criterios de valores, otros dioses, ¿verdad? Y en medio de eso empieza el cristianismo a expandirse, ¿verdad? Y es lógico que conforme se van convirtiendo y bautizando el pueblo de Dios, se introduce también de alguna manera las filosofías paganas y las creencias paganas dentro del cristianismo, ¿verdad? Era lógico que hubiera una suerte de jerarquía. De hecho, deja bien en claro, en la iglesia no se hace lo que se quiere, dice San Clemente Romano. En la iglesia no hay anarquía, es jerárquica. Eso está textualmente en el texto que ustedes pueden leer, ¿verdad? De Benedicto XVI. La iglesia no se hace lo que se quiere, la iglesia es jerárquica y empieza a explicar la jerárquica y la sucesión jerárquica, ¿verdad? Y el rol de los laicos. Por primera vez aparece el término laicos. Seguidamente, entonces, es un poco lo que atañe a San Clemente, ¿verdad? San Clemente, entonces, vivió de cerca, estuvo todavía con los apóstoles, los vio, los miró, hoy cuacho me cuera. El segundo padre de la iglesia que aborda el Papa Benedicto es San Ignacio de Antioquía. Y mismo problema que San Clemente, ¿verdad? O sea, mismo escenario, problema de la identidad, multiplicidad de ideologías. San Ignacio ya pertenece a una iglesia, no a la iglesia de Roma, sino a la iglesia de Antioquía, que era una comunidad floreciente, según cuenta el Papa Benedicto, ¿verdad? Ahí van a ver fundamentos, porque el Papa Benedicto habla con fundamentos clarísimos, ¿verdad? Eusebio, Cesarea, Historia de la Iglesia, siglo IV. Hace una estructuración y una argumentación fantástica, ¿verdad? El Papa Benedicto. Entonces, San Ignacio en Antioquía va a abordar de alguna manera el tema de la identidad, el problema de la identidad. Y de hecho es en Antioquía donde aparece por primera vez el término
cristiano para, de alguna manera, denominar a esta nueva religión, a esta herejía del judaísmo, ¿verdad? Insisto en esto, suena un poco mal, ¿verdad? Pero el cristianismo es una herejía, al menos para los judíos. Le preguntaban a un judío, ¿qué es lo que son los cristianos? Y mira, ellos son una herejía nuestra, oye, yo lo es, ¿verdad? Es un poco debido a la expectativa mesiánica, ¿verdad? O sea, a la multiplicidad de expectativa mesiánica de la época, ¿verdad? Porque los judíos siguen esperando el Mesías. El Mesías ya vino para nosotros, los cristianos. Entonces, volviendo a la cuestión de San Ignacio de Antioquía, aborda directamente el tema de la identidad. ¿Qué es lo que somos nosotros? Y nosotros somos cristianos. Y hay montones de cuestiones, digamos, que podemos encontrar en San Ignacio de Antioquía. Pero lo que más llama la atención es que San Ignacio ya tenía claro la unidad de Dios, mejor dicho, Dios es unidad trinitaria. Esa expresión ya lo tenía bastante claro. El autor del siglo I, por más que los dogmas cristológicos hayan durado como 8 siglos en definirse plenamente, San Ignacio de Antioquía en el siglo I ya tenía claro la unicidad de Dios, la universalidad de la iglesia, la virginidad de María, y la encarnación del Hijo de Dios. O sea, cuestiones dogmáticas propias de la iglesia en San Ignacio, siglo I, ya eran bastante claras. Para San Ignacio no había duda. De hecho, él va, ¿cómo es? Va a Roma para ser entregado a los lobos, a los leones, perdón. Y aparentemente un grupo de cristianos estaba tratando ahí de negociar un poco para que puedan salvarle, ¿verdad?, del martirio. Y él dice, no, mira, déjenme morir, porque yo ya quiero estar unido a Cristo, etcétera, etcétera. O sea, el Papa deja en claro que San Ignacio manifiesta un fervor extraordinario por el martirio, ¿verdad?, para verle finalmente a Jesucristo, ¿verdad? No dice que San Ignacio vio o conoció a los apóstoles, al menos eso no se menciona. Pero la convicción de San Ignacio era extraordinaria. Y no solo una convicción religiosa, sino una convicción racional, ¿verdad? O razonable, mejor dicho, de las verdades reveladas del cristianismo, ¿verdad? Porque estas eran las novedades, era totalmente novedoso, la encarnación del Hijo de Dios, la resurrección, la unidad de las 3 personas divinas, ¿verdad? Para San Ignacio estaba totalmente claro eso, en el siglo I. Bien, eso pongo en torno a San Ignacio. Con San Ignacio entonces se define de alguna manera la cuestión de la identidad del cristianismo, la identidad de Cristo también, que era la segunda persona divina y también por ende del cristianismo, y la universalidad de la iglesia, porque San Ignacio hace una afirmación: donde está la iglesia está Jesucristo, y donde está Jesucristo está la iglesia. Y como Jesucristo es Dios y está en todas partes, la iglesia también tenía que estar en todas partes. Tienen que estar en todas partes. Donde están los cristianos, ahí está la iglesia. Seguidamente, el tercer padre de la iglesia, empezamos aquí, digamos, con los primeros filósofos conversos. Y el miércoles 21 de marzo de 2007, Benedicto XVI desarrolla un poco la vida de San Justino. Y San Justino no era un cristiano, era... A ver, esto puede discutir, no era un cristiano común, o sea, no era un ciudadano común, era un filósofo, ya era un filósofo consolidado. Era un filósofo bastante consolidado que se dedicó a buscar la verdad. Y hay un punto de quiebre en la vida de San Justino, ¿verdad? Porque San Justino después se va a convertir en uno de los primeros grandes apologetas cristianos. Va a empezar a defender las nuevas verdades del cristianismo y va a empezar a desarrollar la nueva verdad del cristianismo utilizando conceptos filosóficos, ¿verdad? Después vamos a explicar de la filosofía, pero primero aquí la cuestión central de San Justino. San Justino es un buscador de la verdad, o al menos así lo concibe el Papa Benedicto XVI. Empezó a buscar la verdad a través de las distintas corrientes filosóficas. Y digo que es un filósofo ya consolidado
porque se conocía casi toda la filosofía de su época. Y tiene un diálogo con un judío de nombre Trifón, el judío Trifón. Tiene un diálogo y con ese diálogo se da el punto de quiebre del filósofo, porque en su búsqueda de la verdad, Trifón le exhorta a leer a los profetas del Antiguo Testamento. Eh, y después de leer, digamos, a los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque él estaba abierto a todas las verdades como filósofo, ¿verdad? Hasta que viene esta novedosa filosofía, religión, no sabemos muy bien qué es lo que era, o sea, al menos San Justino no sabía muy bien, ¿verdad? Y le dice, mira, lee bien el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lee por el Testamento de los judíos. Y ahí empieza a leer San Justino y ahí se da el punto de quiebre y ahí se da su conversión al cristianismo. Y de esa conversión, este, hace que San Justino funde una escuela en Roma donde empieza a enseñar ya de una manera un poco más sistemática o filosófica las verdades cristianas. Eso lo llevó al martirio en el año 165, donde es decapitado, ¿verdad? Por el emperador Dominiciano, o Domiciano, creo. Bien, la idea central de San Justino tiene que ver con lo que él llama la semilla del logos. Y él se da cuenta, después de buscar por todas partes, que la verdad está sembrada en todas las corrientes ideológicas, en todas las filosofías de la humanidad. La verdad está en todas partes porque el logo dejó su semilla en todas partes, como una suerte de preparación, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Apología, ¿verdad? Y también, o sea, son dos obras que se menciona de San Justino. Las Apologías, donde empieza a defender, como bien mencioné, las nuevas novedades del cristianismo desde un diálogo más racional o razonable. Y el otro, el diálogo con Tifón, el judío Tifón, ¿verdad? Que le lleva a la conversión justamente, ¿verdad? En fin, cuando él concibe, empieza a pensar, a filosofar sobre esta cuestión de la semilla del logos esparcida por toda el orbe del mundo, eh, llega a la conclusión de que el Antiguo Testamento tiende hacia Cristo y también la filosofía griega tiende hacia Cristo. O sea, todas las verdades, en última instancia, tienden hacia Cristo. Por eso se hace cristiano San Justino, por ese convencimiento. Ahí encontró finalmente la verdad que había buscado, una especie de Santo Tomás, ¿verdad? Un poco agnóstico, ¿verdad? Pero era una búsqueda racional o razonable. Y después de leer el Antiguo Testamento, entonces llega a la conclusión, pero ese amigo, acá está todo. En el Antiguo Testamento se orienta hacia Jesucristo. Y la filosofía griega del mismo modo, ¿verdad? Y todas las verdades que eh, tienen la verdad como semilla de logos, tienden hacia Cristo, hacia Cristo. Entonces aparece primeramente un pensamiento totalmente cristocéntrico, ¿verdad? En San Justino, el primer filósofo converso. Y eso que San Justino conoció la filosofía de Platón, ¿verdad? Y conoció todas las filosofías, de hecho. Pero Platón probablemente era y el neoplatonismo y era un poco de todas las corrientes filosóficas, la corriente más fuerte que impregnaba el mundo de esa época, ¿verdad? Platón era el filósofo oficial, ¿verdad? Y bueno, había mucho de Platón, o sea, mucho parecido de Platón, digamos, corriendo por ahí, ¿verdad? Entonces era más fácil adentrarse al mundo cristiano, ¿verdad? Y viene ya, digamos, aceptando con estas nuevas novedades, ¿verdad? De que Cristo es el Logos, Cristo es el Logos. Y todas esas verdades, no desconocía San Justino, por ejemplo, las verdades de San Ignacio, de que era totalmente hombre Jesucristo, era totalmente Dios, totalmente hombre, que se encarnó, que nació de María Virgen. Todas esas verdades estaban siendo ya filosofadas o teologadas, digamos, de alguna manera en la escuela de San Justino en el siglo 160 y pico aproximadamente, hasta que finalmente muere San Justino en el 165. El siguiente padre de la iglesia que aborda el Papa Benedicto es San Ireneo de León.
El miércoles 28 de marzo de 2007, entonces, va introduciéndose, digamos, en los pesos pesados, sin desmeritar, digamos, a los otros padres de la iglesia, pero acá se va complicando más la cosa. Y se va complicando más, digamos, porque definido más o menos el tema de la identidad, empieza, digamos, a este, aparecer otros grandes problemas que tienen que ver ya con las filosofías que estaban merodeando ya el cristianismo. Y una de las grandes filosofías que, digamos, más puso, digamos, en, en, a ver, en exigencia al cristianismo es la filosofía gnóstica, los gnósticos. Estos tipos eran realmente, o esa corriente, digamos, era de alguna manera eh, los que van a poner en aprieto al cristianismo. No, no en aprieto, pero sí en su desarrollo, digamos, porque van a introducirse al mundo cristiano y conforme se introducen al mundo cristiano van a empezar de alguna manera a tener que aparecer los grandes debates, porque ellos van a meter su filosofía para tratar de explicar esta revelación y van a aparecer los padres de la iglesia para discutir y sentenciar, digamos, rebatir todas esas ideas gnósticas, ¿verdad? Que venían a contradecir o a poner en contradicción la revelación. Entonces, San Ireneo eh, nació allá por el año 135, 140 aproximadamente en Esmirna, lo que hoy es Turquía. Y él se va a dedicar directamente a dos cuestiones: a defender la doctrina cristiana contra los herejes, especialmente los gnósticos, y a tratar de exponer con claridad las verdades de fe. ¿Qué es lo que está creyendo de esta iglesia? Y hay que exponer claro acá, ¿verdad? Porque acá estos gnósticos están metiendo cualquier verdura, viejo, y empiezan a confundirle a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en sus textos sobre la defensa contra los herejes y la exposición de las verdades de fe, San Ireneo de León escribe el primer catecismo, lo que podríamos denominar el primer catecismo de la iglesia. Esto es, amigo, lo que nosotros estamos creyendo, ¿verdad? Anipe yo aveina, vemos en que soy mamba, ¿verdad? Entonces, empieza de alguna manera él a construir el primer catecismo de la iglesia. Por supuesto, siempre a través de cartas, escritos, etcétera, ¿verdad? Correcciones, etcétera. La introducción de los gnósticos al mundo cristiano, como bien mencioné, va a empezar a traer distintos problemas. Es más, los gnósticos, como ellos se creían intelectuales, porque justamente la palabra gnosis significa conocimiento, empiezan de alguna manera a dividir el escenario cristiano entre los cristianos comunes y los cristianos de la élite. Imagínense, o sea, para los cristianos todos somos iguales, todos somos cristianos, no, pero ellos, como ellos tenían mayor comprensión supuestamente de las verdades, porque la razón les permitía una interpretación más profunda de las verdades, ellos querían tener un cierto privilegio dentro de la iglesia primitiva. Ahora, Oreo y Coavena están los cristianos comunes, sencillos, que no son versados en ninguna corriente filosófica, en ninguna ciencia. Y están los gnósticos. Entonces ellos explican la fe de los sencillos, como una fe simbólica. Para algo, como ellos no pueden entender las verdades de fe, se le explica simbólicamente a los cristianos sencillos. Pero nosotros sí, nosotros los gnósticos sí entendemos. Entonces San Ireneo de León va a reaccionar contra esa visión del dualismo cristiano, ¿verdad? O del dualismo eclesial que se estaba gestando por esta intromisión, esta visión de los gnósticos. Y va a escribir lo que él va a denominar la explicación sobre la tradición apostólica. Y va a sentenciar San Ireneo, directamente va dirigido contra los gnósticos. La tradición apostólica, en primer lugar, es pública, le dice a los gnósticos. No es oculta. No es que ustedes se van a reunirse, amigos, ahí aparte y van a hacer ahí su culto y ahí ustedes van a hablar de cuestiones. No, no, no.
la verdad, la verdadera tradición apostólica es pública, es para todos aquellos que tengan fe, que recepcionan la fe. Es para todos, no es aparte para ustedes. Eso en primer lugar, la tradición apostólica es pública, es única, dice San Ireneo. No hay que hay varias tradiciones recorriendo por ahí, ¿verdad? No hay varias interpretaciones de los gnósticos, no, que fulano tiene mejor interpretación. No, no, es pública. Y la tercera es espiritual y es guiada justamente por el Espíritu Santo y de San Ireneo. Entonces, San Ireneo se va a encargar justamente de defender contra los herejes y a dejar en claro las verdades cristianas de la época, ¿verdad? Porque esto va a seguir su desarrollo, ¿verdad? Justamente, y tiene su desarrollo en esta dialéctica con los gnósticos, ¿verdad? Porque ellos van a meter ahí su interpretación, ¿verdad? Vamos a tener el caso de Arrio, por ejemplo, ¿verdad? Eh, que va a venir a hacer una interpretación de la revelación cristiana desde el gnosticismo y va a interpretar que Jesús es una especie de demiurgo y que María no es madre de Dios. Y todo tiene que ver, digamos, con el influjo gnóstico dentro de la primera iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces la filosofía servía ya como instrumento a la nueva religión denominado cristianismo, ¿verdad? Para poder de alguna manera rebatir justamente otra filosofía. Había ya una suerte de pensamiento cristiano para rebatir y dejar en claro lo que era la verdadera tradición. Seguidamente, para ir cerrando, el padre de la iglesia siguiente es San Clemente de Alejandría. Y eso lo hace el miércoles 18 de abril de 2007, ¿verdad? Se toma una pausa al Santo Padre y después retoma la catequesis, ¿verdad? Y aborda nada más y nada menos que a San Clemente de Alejandría. Y San Clemente de Alejandría es del siglo II y es considerado por algunos como uno de los primeros teólogos sistemáticos. Eh, y tiene casi el mismo problema que San Ireneo. El problema de los eh, cristianos creyentes y los gnósticos, pero le da cierto valor al influjo gnóstico. Aquí hay que leer bien a San Clemente, como lo presenta el Papa. Pero tiene el mismo problema. Ya todo va a girar en torno a las nuevas corrientes que se introducen al cristianismo y tienen su interpretación, digamos, de las verdades cristianas reveladas. Y eso creó un problema grandísimo en la iglesia, que se encargó justamente de darle un desarrollo a la revelación. Conforme aparecía en esta corriente como una suerte de dialéctica, el desarrollo cristiano iba a ir retrucado y retrucado, ¿verdad? Tenemos el caso más cercano, el caso de Arrio. Ahí aparece el concilio de Nicea justamente para rebatir las ideas arrianas, ¿verdad? El que era una interpretación gnóstica de Jesucristo. Bueno, para ir cerrando, San Clemente se abre un diálogo directamente con el mundo filosófico griego. De hecho, aquí el Papa hace un parafraseo de lo que hacía Juan Pablo II y deja como anécdota que ese diálogo que tiene San Clemente de Alejandría con el mundo griego fue el segundo gran diálogo del cristianismo con la filosofía griega. El segundo, después de San Pablo en Atenas. El primero no tuvo mucho, San Pablo no tuvo mucho adepto ahí, va que le echaron cuando sube el areópago a hacer hablar del Dios desconocido, empieza a hablar del Evangelio y los filósofos de Cuacela, Dios desconocido, ¿verdad? San Clemente aparentemente tiene más éxito porque, y esto aparece en Fides Ratio. Dios dio la filosofía a los griegos como testamento, ¿verdad? Entonces, Dios otorgó la filosofía siguiendo, hay que entender todo concatenado a los padres de la iglesia. O sea, hay que entender que San Clemente, por supuesto, conocía a San Ireneo y a San Justino, las ideas de San Justino, ¿verdad? Entonces, esta idea aparentemente es mucho o muy parecido a las ideas de San Justino. Dios otorgó la filosofía a los griegos como testamento, ¿verdad? Para concluir, ¿verdad? Eso se deja muy explícito. Dios se reveló a los judíos en la religión, a los griegos en la filosofía, y como todos tienen semillas de la verdad, se presentó a los cristianos en persona.
en Jesucristo. O sea, en la encarnación de Hijo de Dios se presenta o se da a conocer en la persona de Jesús a los cristianos, ¿verdad? Para entender un poco la concatenación entre estos primeros padres de la iglesia, ¿verdad? En conclusión, el primer gran problema cristiano es el problema de la identidad, el problema de la atmósfera de multiplicidad de ideologías y filosofías cristianas, y especialmente el problema de los gnósticos. Los gnósticos fueron los primeros contrincantes intelectuales del cristianismo. Es un poco a manera de introducción de los primeros padres. Después podemos seguir dialogando. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ignacio por tu presentación. Seguidamente voy a presentar algunos padres de la iglesia. Específicamente voy a exponer las ideas de Orígenes, de Tertuliano, San Cipriano, digo bien, y Eusebio de Cesarea. Son 4 padres de la iglesia porque la catequesis sobre Orígenes es dedicada por Benedicto XVI en 2 ocasiones. Entonces yo quisiera partir por una cuestión muy elemental, pero quizás de vital importancia recordar que la división más profunda de la historia humana, también de la historia de la filosofía, eso lo recordamos también, la hace o la marca el cristianismo. O sea, con el advenimiento del cristianismo cambia totalmente la cosmovisión del mundo, la cosmovisión del universo. El cristianismo plenifica todo lo que existe, le da un sentido más amplio, le da un sentido más profundo a todas las reflexiones que ya se estaban dando anterior al cristianismo. Por ejemplo, la cuestión de la persona, que es una aportación exclusiva del cristianismo. Esto lo mencionamos porque justamente también después, como vamos a ver en los encuentros posteriores, los padres de la iglesia hablan también de la cuestión de la dignidad de la persona humana, que es imagen y semejanza de Dios. Bien, eso por un lado. Por otro lado, yo quisiera también mencionar que la patrística, es decir, el periodo de la especulación de los padres de la iglesia, se da en los primeros siglos del cristianismo. Y tiene Gilson menciona una cuestión muy importante y que tenemos que recordar que se llama cultura patrística o literatura patrística al conjunto de las obras cristianas que datan de los primeros tiempos de los padres de la iglesia. En síntesis, debemos reconocer que dentro de la patrística hay una división. Los padres apostólicos y los padres apologistas o aquellos padres que han defendido la fe. Apología significa justamente un alegato jurídico. Los padres apologistas, eso lo vamos a ver después, quienes son, defendieron la vida cristiana, la doctrina cristiana, y también los padres apologistas enseñaron el mensaje cristiano. Entonces hay 2 finalidades en los padres apologistas. Primero, la defensa de la fe ante las herejías, ante las malas interpretaciones, ante el atentado a la persona de los cristianos, porque recordemos que en los primeros siglos los cristianos vivieron el martirio, es decir, fueron perseguidos por los enemigos de la fe cristiana y fueron a derramar su sangre en virtud y en la defensa del evangelio de Cristo mismo. Dicho esto,